Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Criterios en este 14 de julio. Como siempre, es un verdadero honor, es un verdadero placer que usted nos pueda acompañar en una nueva semana aquí en Criterios, en el análisis, como siempre, de esos temas importantes de nación. Damas y caballeros, es momento de analizar sobre tal cual si hay realmente oposición en el país y si se le puede llamar oposición a los únicos 3 diputados que provienen de Arena y de Vamos. A eso se le llama oposición. Realmente puede haber oposición a futuro, si es que ahora no lo hay o con ellos es suficiente. Además, vamos a estar hablando de la situación de los parqueos, ya que para muchos es altamente polémico. Para muchos dicen, mire, pero es que esto se quiere beneficiar a empresas privadas para que pongan sus propios parqueos y así la gente pueda gastar más. Bueno, hay que resolver estas situaciones. Eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando, como siempre, del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Francisco Lira. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, un gusto. Gracias, Fernando. Un placer estar contigo nuevamente. Buenas noches, amigos que nos están sintonizando. Buen provecho. Y aquí estamos nuevamente para contar la otra verdad de la moneda que el oficialismo no quiere que ustedes conozcan. Bueno, gracias por acompañarnos, Francisco Lira, y no quiero comenzar sin antes enviar un gran saludo, un gran abrazo a toda la comunidad francesa que habita en nuestro país, ya que hoy es 14 de julio, día de la toma de la Bastilla para los franceses, así que están de fiesta, así que un gran saludo para ellos. Así con esto comenzamos, Francisco Lira. Hace días, usted, más o menos hace unos 7 días, estaba mencionando que muchos piensan que la oposición son 3 diputados. ¿Cierto o falso? Mira, fíjate que hace unos días, como tú acabas de decir, tuve el privilegio que el diario de hoy me sacara una publicación en su periódico, en el cual me consultaban y la pregunta era, miren, ¿y ustedes se consideran oposición? ¿Ustedes creen que son los únicos de oposición en este país? Porque eso es lo que da a entender la narrativa de este gobierno. Pues yo les dije con total claridad, ellos pueden pensar que la oposición solamente somos 3 diputados, pero eso es totalmente falso. La oposición en este país son todas aquellas personas que no se miran reflejadas en las políticas públicas de este gobierno. Son todos aquellos jóvenes que se queman las pestañas estudiando, Fernando, 5 o 6 años en la universidad, y que no encuentran trabajo, porque no hay una política pública de empleo en este país. Son todos aquellos agricultores que no le alcanza el dinero para comprar los fertilizantes ni las semillas, para poder tener una cosecha digna. Son todas aquellas mujeres empleadas domésticas que no le alcanza el dinero y este gobierno no quiere pasar una política en la cual se le pueda pagar AFP, Seguro Social y el salario mínimo. Como tú lo ves, no solamente somos nosotros, los 3 diputados. Los 3 diputados lo que estamos haciendo es alzando la voz por todas esas necesidades que tiene el pueblo salvadoreño. Pero estamos siendo respaldados por todos el pueblo salvadoreño que al final de cuentas no se miran reflejados en este gobierno. Francisco, estamos hablando también de una situación en la cual se les ha complicado mucho que les aprueben propuestas, por no decirles que no les han aprobado ninguna, y creo que eso es. Mucha gente puede pensar, mire, pero desde la oposición, o específicamente desde Arena, pues, ¿qué propuestas en todos estos años ha presentado Francisco Lira? Y si las ha presentado, ¿por qué no caminan? ¿Qué es lo que sucede? Dentro de las preguntas que me hicieron el periódico, me dijo, ¿cómo se ve usted reflejado, diputado, cuando las propuestas que ustedes presentan simplemente no son aprobadas? Fácil.
yo no me siento mal, porque yo llevo la voz del pueblo salvadoreño al pleno. Los que deben de sentirse mal es el pueblo salvadoreño que votó por ellos, que ahora Nuevas Ideas le está dando las espaldas, porque cada vez que tu servidor presenta una iniciativa, es porque ustedes me la están solicitando, o se la están solicitando a la fracción de Arena. Pero ¿qué pasa? Llegan al Salón Azul y lo reciben con barricadas, lo reciben con policías, y no es la casa del pueblo, pues. En la casa donde ustedes tienen que llegar a exigir sus derechos. Y es por eso que nosotros hemos presentado desde esta legislatura que empezó el 1 de mayo del año pasado, hemos presentado 29 iniciativas de ley. 29 desde este año que llevamos de esta legislatura. ¿Y cuántas de ellas han sido apoyadas? Ninguna. 29 iniciativas de ley que no le hemos sacado nosotros en la manga de la camisa. No han apoyado, o sea, no se las han apoyado, no ha llevado a mayor acompañamiento de otras fracciones porque van en contra del pueblo. No, ninguna de estas propuestas va en contra del pueblo salvadoreño. Y yo lo quiero decir con total claridad. Veamos. Una de ellas, que ustedes me preguntarán que por qué Nuevas Ideas no la acepta, reformas del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Prohibir la aprobación de endeudamientos al país por medio de la dispensa de trámite. ¿Por qué ellos están ocupando la herramienta de dispensa de trámite para aprobar cientos de miles de dólares sin que exista una discusión en el seno de la comisión respectiva? Así de fácil. Por eso nosotros pedimos en ese momento, que fue el 17 de mayo del 2024, que se hiciera esa reforma. La otra, creación del fideicomiso de apoyo para los afectados de COSAVI DRL. ¿Desde las demás bancadas ha venido alguna propuesta similar para apoyar a los afectados de COSAVI? Ninguna. Ellos solo... Pero mira, a mí me molesta cuando ellos dicen, la bancada de Nuevas Ideas, que no pueden hacer una intervención porque son problemas entre privados, entre los usuarios y la financiera. Pero no dijeron nada, Fernando, cuando la financiera le pasó fondo a Nuevas Ideas para su campaña. Allí extendieron los brazos y dijeron, denme todo el dinero que necesito, tanto diputados como alcaldes. Entonces, porque ahora cuando le estamos pidiendo que hagan un fideicomiso para poderle pagar a todas aquellas personas afectadas de COSAVI, dicen que no pueden tener actuación. Y mira, es tan claro que ellos le están dando la espalda con toda esta iniciativa que nosotros estamos presentando. Y es tan claro que ellos solo utilizaron el pueblo salvadoreño, Fernando. Solo lo utilizaron para tener todo el poder. Y ahora que tienen todo el poder, simplemente le están dando migajas al pueblo. También para ir cerrando ese bloque, diputado, entiendo que muchas veces le han atacado a usted por cada una de esas propuestas, a pesar de que usted está demostrando que no necesariamente, o sea, no van en contra del pueblo salvadoreño. Siente una gran presión al momento de hablar ante casi toda una asamblea que es altamente del oficialismo. No, fíjate que a mí no me tiembla la voz para poder denunciar y señalar los actos arbitrarios. Y lo he hecho varias veces en el Pleno. Ustedes lo han visto en las redes sociales y en los medios de comunicación. No es posible que ustedes no hayan elegido como funcionarios públicos simplemente para estar apretando un botón y decirle todo a lo que viene de Casa Presidencial. Eso es lo que hace Nuevas Ideas. Para eso lo eligieron pueblo salvadoreño estos diputados. 54 diputados de Nuevas Ideas que dicen sí a todo de forma sumisa de lo que viene de Casa Presidencial. Y todavía se suman 3 diputados
de los partidos satélites, PCN y PDC, y solo dejan a 3 diputados que somos de oposición, y hay que aclararlo. Oposición se entiende que no somos parte del oficialismo, pero como oposición, más del 60% de las iniciativas presentadas por Nuevas Ideas las hemos aprobado. Entonces, cuando uno tiene su conciencia clara, se maneja con principios y valores, no le tiembla la voz para denunciar todos estos actos en el Pleno Legislativo. Con eso nos vamos a ir a una primera pausa comercial. No nos cambien. Regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros siempre en este análisis sobre cómo desde la Asamblea Legislativa y específicamente de los partidos denominados de oposición podemos preguntarnos, bueno, ¿y cuando ha venido una iniciativa de Nuevas Ideas, la han apoyado o no la han apoyado? Aunque los demás partidos, desde el oficialismo, no hayan apoyado ninguna de las iniciativas viniendo desde el partido Arena. Podrían decir, y como muchas veces en las redes sociales, Francisco, les dicen, mire, pero ustedes no apoyan las iniciativas de Nuevas Ideas que van a favor del pueblo. ¿Qué tan cierto o falso es? Mira, totalmente falso. Y yo quiero poner un ejemplo que está ahorita en el contexto del país, sobre el tema de endurecer las penas contra los pandilleros, delincuentes y criminales. Nosotros hemos apoyado aumentar las penas en el Código Penal y Procesal Penal. Lo hemos hecho porque tenemos claridad que vamos en contra de todas aquellas personas que le han hecho mal al pueblo salvadoreño. Y eso se llaman los pandilleros en este país. Pero también tenemos que tener claro, Fernando, que hasta este momento hay personas inocentes en las cárceles que están pagando un pecado que no han cometido, que tienen carta de libertad y hasta este día llevan más de 2 años en prisión y este gobierno por capricho no lo ha dejado libre. Y ustedes pueden conocer alguno de los casos, algún familiar, un amigo, un vecino, que simplemente le hicieron una llamada, lo acusaron de un delito falso y está en algún penal. Por eso quiero decir tácitamente este día, nosotros hemos presentado por lo menos 4 iniciativas de ley en las cuales hemos solicitado que el régimen de excepción pase a un Estado de Derecho, en el cual el mismo presidente de la República de El Salvador lo ha dicho, que ya es momento de pasar a esa transición. También Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indican como una observación importante que se están vulnerando derechos. Es importante que vuelva el Estado de Derecho en nuestro país. Y la última iniciativa que tu servidor presentó, Fernando, fue la del 5 de marzo de este año, en el cual indica de poder crear una comisión ad hoc que fuera conformada por las instituciones del más alto nivel en este país, porque era necesario reformar el decreto 333 del régimen de excepción para poder crear esta comisión que tuviera como representante al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría de Derechos Humanos, un representante de la academia y un representante de la sociedad civil. ¿Para qué? Para colocar en la mesa todos esos casos de inocentes que tienen carta de libertad. Porque al final de cuentas nosotros no tenemos ningún problema en apoyar todo aquello que venga a atacar a los pandilleros en este país. Pero sí, no podemos cerrar ni nuestros oídos ni nuestros ojos a la realidad de tantas personas inocentes que están en la cárcel. Y yo te pregunto, ¿por qué no aprobaron esta iniciativa de crear esta comisión? ¿Por qué no la quisieron aprobar? Si al final de cuentas no le estamos quitando ninguna herramienta a la Policía Nacional Civil ni a los militares
para que combatan la delincuencia. Pero aquí te quiero decir algo con total claridad. Lastimosamente, el régimen de excepción, como ya lo hemos hablado en tu programa, lo están ocupando como una herramienta de represión contra todas aquellas personas que piensan diferente a este gobierno, como también a todos aquellos defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente. Y hasta este momento tenemos todavía a los 2 prisioneros de la cooperativa El Bosque que todavía siguen pagando un delito que no han cometido. Tenemos a Enrique Anaya, tenemos a Ruth López, tenemos a todas aquellas personas que lucharon por el tema de minería en nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos no tienen la madurez política para poder escuchar la voz del pueblo salvadoreño? O otro tema tan importante, cuando dicen que ellos escuchan al pueblo salvadoreño, ¿dónde están las más de 150,000 firmas presentadas por la Iglesia Católica y otras más por la Iglesia Cristiana Evangélica para derogar la ley de minería en este país? ¿Dónde está esa respuesta de ellos? Pero nosotros, a las cosas buenas y a las cosas que van para beneficio del pueblo salvadoreño y sean discutidas en las comisiones y nos puedan solventar todas las dudas que tengamos como legisladores, vamos a seguir dando los votos. Pero aquí hago un llamado. Antes nos decían, Fernando, que porque algunos eran residuos, no nos podían tomar en cuenta las iniciativas que presentábamos. Ahora todos somos conscientes. Somos 60 diputados. Colegas, acepten las iniciativas que como diputados de oposición llevamos a través de la voz de lo que nos dicen el pueblo salvadoreño en las comunidades. ¿Cómo responde a aquellos diputados y diputadas que a usted le acusan de que dice, mire, usted está a favor del pueblo salvadoreño, pero usted nunca da su voto para seguir aprobando el régimen de excepción? Entonces, Francisco Lira está a favor o está en contra del pueblo. Eso dice la narrativa, que siempre va en contra de ustedes. Y eso lo dicen, no sé si ustedes leyeron la columna del doctor Picardo, Oscar Picardo. Ellos hablan sobre los empleados del mes, Fernando. Los empleados del mes se puede comparar a todos esos pseudoanalistas del gobierno que salen a desmentir todo lo que nosotros como diputados de oposición queremos transmitirle al pueblo salvadoreño. Que me lo demuestren. El fin nunca va a justificar los medios. Los medios nosotros lo hemos aprobado. Endurecer las penas, darle mayor atribuciones a la Fiscalía General de la República para que pueda intervenir los casos de pandilleros. Pero no nos podemos quedar callados por todos los abusos arbitrarios que tiene este gobierno con el régimen de excepción. El régimen de excepción por sí solo se ha vendido como una herramienta que pueda solucionar la delincuencia. Lo que no le ha dicho a ustedes, que la herramienta en sí son todos los cambios que le hemos hecho a leyes secundarias, como Código Penal, Procesal Penal, donde el cual hemos endurecido las leyes. Allí está el meollo del asunto. No es solamente el régimen es simplemente una herramienta, pero las demás que nosotros hemos aprobado son las que complementan al régimen. Al quitar el régimen, no es que vayan a salir los pandilleros libres. Y una mentira que dijeron en elecciones, que si nosotros teníamos la mayor número de diputados, nosotros íbamos a llegar a liberar pandilleros. Eso es mentira, totalmente mentira. Los pandilleros van a cubrir sus penas. Los pandilleros van a pasar el resto de su vida en las cárceles. Pero Francisco Lira va a seguir defendiendo a aquellas personas inocentes. Y lo que se les pide es que tengan un juicio justo esas personas inocentes. Y los pandilleros que se pudran en la cárcel. Eso es lo que no le dicen a ustedes, esos pseudoanalistas. Es lo que no le dicen los funcionarios públicos en este país. A mí me gustaría ver, Fernando, realmente
¿Dónde están los casos de las ICIES que no han sido investigados por la Fiscalía? ¿Dónde están los casos de corrupción? ¿Dónde están esos funcionarios acusados en lista de corrupción en Estados Unidos? ¿Dónde están? Pero ellos guardan silencio bajo un pacto de pandillas, que no lo dice Francisco Lira, lo dice la misma Fiscalía General de la República en el caso Catedral, que por esa razón es que destituyeron al fiscal anterior el 1 de mayo del 2024. Entonces, ¿quién quiere atacar la corrupción? ¿Quién quiere ir de frente contra los delincuentes? Nosotros, sí. El gobierno, lastimosamente, sigue defendiendo a sus delincuentes y a sus corruptos. Nosotros no. Nosotros queremos que todos los delincuentes y pandilleros y corruptos paguen, pero que los inocentes salgan de las cárceles. Con esto, Francisco Lira, nos vamos a una nueva pausa comercial. No nos cambie, regresamos a Criterios. Otro punto sumamente importante de analizar es algo que sucedió la semana anterior y que causó polémica, como lo es que ya no será obligatorio para las empresas asignar un determinado número de parqueos. Lo que dice la ministra es que no vaya a haber parqueos, pero el Estado ya no les va a exigir parqueos. Son los empresarios, son las empresas constructoras tal cual, quienes van a decidir si ponen parqueos, cuántos son, o en el peor de los casos, si no hacerlo. Francisco Lira, ¿a qué responde esta iniciativa? O de repente tal vez el pueblo salvadoreño o nosotros en general estamos malinterpretando esta iniciativa y es buena para el pueblo. Mira, y quiero dirigirme al pueblo salvadoreño. Estos son los titulares que aparecieron la semana pasada. Y dice claramente que ya no será obligación tener parqueos en los condominios habitacionales y también en algunas edificaciones comerciales. Mira, yo quiero ser totalmente claro. Cuando uno presenta una iniciativa como estas, que nosotros hemos presentado en el Pleno, existe una técnica legislativa. Hay pasos a seguir. Y cuando uno redacta una iniciativa, uno de las acciones importantes es que debe ir sustentado por la comunidad, por la sociedad, y lastimosamente esta propuesta que llevó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa no llevaba el respaldo de firmas de la comunidad ni de la sociedad. Bueno, alguien lo estaba pidiendo tal cual del pueblo salvadoreño que hubiera. Hasta este momento lo que yo tengo claridad que es el gobierno que lo está solicitando. Pero nunca le hicieron la consulta a ustedes. Nunca se lo hicieron. Al igual que todas las iniciativas que ellos presentan. Todos lo sacan de la manga de la camisa, lleva la firma de un ministro o el encargado del secretario de Casa Presidencial y lo llevan al Pleno. Y todavía en una discusión de un tema tan importante como este, una discusión de menos de 40 minutos, y dio dictamen favorable a la comisión. Mira, ¿por qué esto da tanta relevancia? Tú sabes, Fernando, y ustedes que se levantan todos los días a trabajar tempranito, saben el tráfico que existe en este país. Sí. Todavía no se ha legislado en el tema de movilidad. Además de eso, cuando usted llega a su trabajo, lo que espera es que ese condominio donde están las oficinas, donde está el call center, tenga un parqueo, ¿verdad? Donde guardar su vehículo, donde esté resguardado. Imagínense ahora con esta propuesta. Usted va a madrugar para llegar temprano a su trabajo, pero ahora va a tener otra función. Levantarse temprano para ir a encontrar un parqueo cerca de su trabajo. Porque ahora ya no es obligación tener parqueos.
Miren, ellos hablan sobre el tema de bajar el costo de la vivienda, porque ellos asumen que por cada parqueo en un condominio habitacional eleva el costo del apartamento en casi $10,000. Entonces ellos en su justificación dicen, quitando el parqueo, va a bajar el costo del apartamento. A ver. Nosotros hemos escuchado de apartamentos que van de los 150,000 a los $300,000 casi. Entonces, un apartamento, bueno, si quita el parqueo ya no va a valer 300,000, va a valer 290,000. Entonces, es un respiro, es un alivio. Sí, pero ese es uno de las aristas que quiero tocar. Pero ellos hablan de apartamentos de interés social. Y los apartamentos de interés social andan aproximadamente entre $80,000 y $90,000. Te hago una pregunta, Fernando, y le hago una pregunta a ustedes. Si solo el hombre trabaja en la casa, sigue alquilando, y le dan opción de ir a comprar un apartamento de interés social en la zona más, con más tráfico en el Gran San Salvador, ¿tú crees que con la cabeza de hogar, ganando $404, que es el salario mínimo, le va a alcanzar para pagar un apartamento de $80,000? Vaya, bájenle 10,000, pues. Le va a alcanzar a pagar un apartamento de $70,000. Perdónenme, no son así las cosas. Este gobierno tiene todo el poder para generar políticas públicas e incentivos al constructor para que le puedan bajar el costo. Pero qué tema más ilógico. Hace unas 2-3 semanas en el puerto Cutuco descargaron un buque con casi 600 carros, vehículos nuevos que se van a comercializar en el país. Y esos carros no van a tener necesidad de parqueo. No es una cosa tan ilógica. Aquí la pregunta es, usted puede tener su salario mínimo, o entre las dos, su esposa y usted, ganan entre $800, $900. Usted tiene que ser su carrito chiquito, lo tiene. Y lo hace. Y aquí los salvadoreños tenemos claro, quizás no tenemos casa, pero sí tenemos carro. Pero ellos te están quitando la oportunidad que vos crezcas en tu calidad de vida. O sea, ¿cómo vas a tener un apartamento y vas a tener que dejarlo en la calle tu carro? Y aquí echa la ley, echa la trampa. ¿Qué no garantiza que en esos apartamentos sí, no va a haber parqueo? Pero vas a buscar en el contorno un predio baldío, donde van a alquilar los parqueos y le van a poner una pluma. 50 centavos la hora. O sea, que están haciendo negocios del pequeño círculo de poder que tienen ellos. ¿Está diciendo que esta legislación o esta propuesta tal cual es para beneficiar a un pequeño grupo de empresarios que se van a dedicar a alquilar parqueos? Sí, esa es una de las acciones que se miran a futuro que van a suceder. Otras, aquí en San Benito, Maferrer, están comprando esas casas antiguas para construir apartamentos. Sí. Apartamentos de 35 niveles. Sí, que no van a tener parqueo. Me imagino que en las zonas aledañas van a poner alquilar parqueo. Entonces aquí miren, realmente ellos están beneficiando a su círculo de poder, pero no están legislando realmente para el pueblo salvadoreño. Váyase usted al centro de San Salvador, si ni parqueo hay. ¿Y cuáles son el mejor negocio en el centro de San Salvador? Los parqueos. Los parqueos. Entonces, no hay que tener dos dedos de frente para analizar que el tiempo dará la razón, que están legislando para otros y para nosotros simplemente están colocándole la bandera de interés comunitario, pero al final de cuentas el interés económico se lo van a llevar ellos. Bueno, hay que ampliar sobre esto porque ha habido ejemplos para justificar
esta iniciativa, como por ejemplo, mire, pero es que hay pupuserías que apenas tienen 10 mesas, pero tienen 20 parqueos. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿dónde están esas pupuserías que tienen 20 parqueos y son tan chiquitas? O también, como muchos dicen, que esto también es en beneficio para que la gente pueda utilizar muchísimo más el transporte público. Bueno, eso hay que analizarlo tras la siguiente pausa comercial. Así como cerrábamos el bloque anterior, es necesario ampliar sobre la iniciativa de la reducción de parqueos o que para las empresas constructoras ya no sea obligación construirlas. Ahora, no recuerdo qué diputado, Francisco Lira, estaba mencionando que una de las ideas es que ya no haya emprendimientos o empresas que sean tan pequeñas y tengan hasta 20 parqueos. Uno de los diputados decía tal cual, mire, yo conozco una pupusería que tiene 20 parqueos y solo apenas 10 mesas, entonces está ocupando mucho espacio porque ni siquiera se llena. Ese tipo de circunstancias o ese tipo de ideas son argumentos válidos para poder dar paso a la reducción de parqueos. Esas son las narrativas del gobierno, y hay que decirlo. Ellos a través de todos esos micrófonos, megáfonos, gente pagada, de youtuberos, de analistas, pseudoanalistas que ellos pagan, tratan de vender una imagen en la mente de los salvadoreños diferente. Yo tengo claro que el diputado lo dijo, pero también tengo claro que tu servidor el 30 de mayo de este año presenté una iniciativa. Si él tanto se llena la boca de mencionar que está apoyando esos emprendimientos, esa micro y pequeña empresa, ¿por qué no aprobó que se fuera este recomendable a la ministra de Economía y al presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, la CONAMIPE? ¿En qué consistía mi iniciativa, Fernando? En el cual se le estaba solicitando un análisis de cómo iban a verse afectados los emprendimientos, la micro y pequeña empresa, con el alza del 12% del salario mínimo. Porque hasta este día seguimos esperando que se pueda dar a conocer el estudio técnico de por qué no aumentó 20% el salario mínimo, sino que solamente el 12%. Porque este 12% no solamente va a tener un aumento de $40 para pagarle a su colaborador, ustedes que me están escuchando, empresario y emprendedor, recuérdense que ustedes también tienen que pagar la cuota patronal del Seguro Social, AFP, vacaciones y aguinaldo. Todo eso no representa el 12%. Eso está representando arriba del 20% de aumento que tienen que pagarle a sus colaboradores. Entonces, porque ellos, si se llenan la boca de apoyar a los emprendedores, ¿por qué no me apoyaron esta iniciativa de ley? Porque aquí hubiéramos creado incentivos para ellos. Se pudo haber creado acciones puntuales para reducirle algún impuesto que ellos tuvieran, por lo menos durante un año mientras se equilibraban. Pero ¿qué pasa? ¿Será que para el emprendedor es más importante el parqueo o incentivos para que ellos puedan mantener su negocio y sus colaboradores? Porque con ese aumento del salario mínimo, ellos pueden tomar dos decisiones. Si tenían cinco colaboradores, despedimos 3 o despedimos 2, o en los peores de los casos cierran el negocio. Entonces, cuando ellos se llenan la boca de decir que están apoyando a los emprendedores porque le están quitando el parqueo, perdónenme. ¿O piensan que nosotros nos seguimos chupando el dedo, Fernando? ¿O qué? Aquí hay iniciativas.
que hemos presentado para ustedes, pueblo salvadoreño, y que Nuevas Ideas se niega en aceptarlas. Y yo quiero ver, Fernando, traigamos a un diputado de Nuevas Ideas, pues, que me venga a debatir aquí con hechos lo que Francisco Lira está diciendo. Yo aquí tengo más iniciativas, las puedes ver. ¿Cuántas iniciativas han presentado Nuevas Ideas? Que no me vengan a decir de las que presenta Casa Presidencial, ¿verdad? Porque eso viene sin discusión, sin análisis, y le ordenan que levanten la mano y que aprieten el botón. Pero que sean iniciativas de ustedes, que hayan nacido de sus comunidades y presentarla en el pleno. Ninguna han presentado, hombre. Entonces, cuando ellos hablan y se llenan la boca de apoyar a los emprendedores, pues que apoyen primero la iniciativa que nosotros hemos presentado de incentivos para dicho sector. Otro punto que hablamos al terminar el tercer bloque es si la iniciativa de los parqueos responde a incentivar a la gente o a motivarla para que en lugar de utilizar su vehículo, utilice el transporte público y de esa manera, como muchos están argumentando a través de las redes sociales, reducir la carga vehicular en nuestras calles. Entonces no tiene lógica venir a importar más de 600 vehículos, ¿verdad? Que se van a vender, quizá me imagino, lo que falta del año. Entonces, incentivar que las personas usen el sistema público pasa por generar una política pública real de movilización en este país. Y yo espero que no sigan haciendo negocio entre ellos, Fernando. Que piensen en el pueblo. Porque al final de cuentas, el pueblo es el que termina pagando los platos rotos que hacen los gobiernos. Otro punto fundamental siempre en todo esto, y son noticias que han dado muchísimo de qué hablar, es con respecto a lo que sucedió ya hace un par de semanas con algunos estudiantes en algunos centros escolares. Desde la Asamblea Legislativa hay alguna especie de manifestación con la intervención de las autoridades y que se dice que en los centros escolares estaban creciendo, se estaban estructurando nuevas pandillas. ¿O a qué responde esto, Francisco? Mira, aquí tenemos que ser claros. Aquí hay una reforma al sistema educativo. Y nosotros hace algunos días presentamos... Pero no había habido una reforma. ¿Cuál reforma? Se hizo un análisis de la ley de educación que todavía no se ha pasado a su fase final de estudio, que la tienen engavetada hace varios meses. Pero aquí quiero llegar al tema de los jóvenes. Los jóvenes en esa edad inquieta necesitan atenciones en el tema de salud mental, Sí. en el tema de tener psicólogos que los estén acompañando en sus inquietudes que tienen como adolescentes. Tú y yo lo hemos vivido y tuvimos el acompañamiento en algún momento, pero por eso nosotros hace unos días, en la última plenaria, se presentó una iniciativa en la cual se reformara un artículo de la Ley General de Educación en el cual existiera psicólogos permanentes en los centros educativos, tal y como lo dice la misma encuesta nacional de salud mental, que dan datos alarmantes de que los jóvenes cada vez más necesitan esta atención. ¿Cuántos suicidios han habido en este país? Jóvenes que se han ahorcado dentro de una pasarela. Entonces, cuando nosotros presentamos estas iniciativas, es porque es el sentir del pueblo y todavía nosotros las sustentamos en la encuesta nacional de salud mental de este gobierno. Y todavía así nos las niegan. Y aquí hay que hacer una separación. Si hay jóvenes que están en delincuencia, capturarlo y que paguen. Pero esos jóvenes, adolescentes, que son inquietos, pues hay que darles las alternativas de salud mental a través de los psicólogos y psiquiátricas para que lo puedan tratar antes que puedan llegar a este nivel. Pero realmente cuando nosotros presentamos iniciativas nos la bloquean también la de salud mental.
¿En qué le está afectando Nuevas Ideas Bueno. aprobar o no aprobar esta ley? Bueno, creo que el año pasado, desde la fracción de Arena, se había presentado ello, ¿no? También esta es la segunda que presentamos. De salud mental. De salud mental, porque la anterior era para poder colocar en cada uno de los hospitales y centros de salud por lo menos un psiquiatra. Se los negaron. No, no lo negaron también, hombre, no lo negaron. Entonces, realmente, ¿en qué le afecta al gobierno? O mejor dicho, ¿en qué le afecta a Nuevas Ideas aprobarnos acciones que vayan en beneficio de los jóvenes, de sus hijos y de esos adultos mayores que tienen problemas de salud mental? No entiendo por qué lo siguen negando. Ya van 2 iniciativas, una en el año pasado y otra hace unos días, que al final de cuentas siempre quedan en el olvido de la iniciativa que como oposición presentamos en beneficio de ustedes. Bueno, ampliemos sobre esto, pero eso lo haremos tras la última pausa comercial. Volvemos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que como último punto, aparte de las iniciativas que ya se han presentado con respecto a la salud mental, hay que también evaluar cómo desde la Asamblea Legislativa se percibe que las diferentes encuestas de los diferentes centros de estudio han manifestado sobre si se acepta o no el trabajo municipal tras haberse cumplido ya más de un año desde que asumieron el cargo. Por favor. Una de las piezas de la mesa de este gobierno que le esté yendo muy mal se llaman las municipalidades. ¿La oposición tuvo que ver en eso? No, ninguna. Si al final de cuentas se les dijo en su momento, no reduzcan de 262 a 44 alcaldías. No la reduzcan. Si el problema no es eso. El problema es asignarle los recursos necesarios para que puedan hacer obra en sus comunidades. Un tema que el tema de municipalidades y el tema de salud mental tiene un gran parecido, la falta de recursos. ¿Tú crees que es mejor ir a hacer una residencia presidencial nueva o asignarle psicólogos o psiquiatras a los jóvenes? ¿O es mejor comprar un helicóptero de varios millones de dólares que asignarle los recursos que necesitan las municipalidades para hacer las obras a ustedes? Bueno, nosotros, por ejemplo, nosotros hemos visto entre la opinión de la misma ciudadanía cuando habla del Bitcoin. Bueno, el Bitcoin sigue creciendo y las carteras del Estado siguen creciendo, evidentemente, más o menos unos 600, 700 millones de dólares, que es lo que se tienen en Bitcoin, pero la gente dice, una parte de ello no se podría utilizar para poder cubrir estas necesidades. Ellos hablan de reserva estratégica. Sí. ¿Y reserva estratégica para qué? ¿O cuándo la van a sacar? Si el pueblo salvadoreño ahorita no tiene medicinas, el pueblo salvadoreño ahorita no tiene especialistas, el pueblo salvadoreño ahorita tiene hambre porque la agricultura está desmontada. Y acciones tan puntuales que hacían antes las alcaldías en el tema social, en el tema de darles paquetes a los adultos mayores, o reparar una carretera, no lo hacen porque no tienen recursos. Ahora que no nos vengan a echar la culpa a la oposición. Ojalá que le echen la culpa al gobierno anterior. Y cuando le echen la culpa al gobierno anterior se van a dar cuenta que el mismo gobierno de Nuevas Ideas, porque ya no tienen excusas. Sus alcaldes le han fallado al pueblo. Sus alcaldes no le hacen obra a la ciudadanía. Entonces, ¿qué pensamos hacer ahora? Porque aquí hay 2 opciones. O realmente le damos ese voto de castigo a Nuevas Ideas que se los merece, o esperamos que ellos nuevamente hagan fraude electoral. Porque yo tengo que decir este día, Fernando y amigos, una elección se gana o se pierde, no el día que el votante va a ejercer su sufragio.
se gana o se pierde meses o años antes, porque aquí en este país existe la Junta de Vigilancia Electoral. Todavía, que son los representantes de los diversos partidos políticos, que son los que van a estar vigilando todas las acciones. Pero tu servidor se ha dado cuenta que el Tribunal Supremo Electoral no le ha dado los fondos suficientes a la Junta de Vigilancia para poder auditar antes, durante y después los comicios del 2027. Y además de eso, no les permite ni siquiera reuniones para poder acercarse y ver cómo se va a estar manejando todo el plan estratégico de elecciones. A mí me genera muchas dudas. Pero si ustedes, pueblo salvadoreño, necesitan que esto logre cambiar, tenemos que empezar desde casa, denunciando y señalando todos los actos arbitrarios que están haciendo los gobiernos locales y el Ejecutivo. Con esto, Francisco Lira, hemos llegado al final de Criterios. No tenemos más tiempo, pero siempre le agradecemos por habernos traído todos esos análisis en torno a lo que es el tema de los parqueos, en torno al tema de salud mental, el municipalismo y todo lo que está sucediendo en torno a la Asamblea Legislativa. Gracias, Fernando, por este espacio que me da siempre, y a ustedes, pueblo salvadoreño, sigamos con fe, sigamos con esperanza, que El Salvador puede cambiar, pero siempre que nos mantengamos unidos. Y tengan en cuenta que Francisco Lira siempre seguirá legislando con responsabilidad para ustedes. Pasen feliz noche. Feliz noche para usted también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.